Y por eso está con nosotros María Eugenia Alvear, quien es profesora de historia, y siempre nos cuenta la historia, pero también desde otro ángulo. Le pone un plus. Sí. Hola, ¿cómo estás, María Eugenia? Buen día, vos, Nora, a toda la audiencia. Encantada de estar en tu programa una vez más. Te agradezco el espacio y, como decís vos, que no pase desapercibido o que no se valoren las fechas desde el conocimiento, ¿no? Claro. Tiene otro valor, justamente, si uno conoce por qué es un feriado, ¿no? Y no solamente aprovechar el fin de largo. Pero bueno, bien decías vos, es lindo ahondar en la historia y en esos detalles que hacen también más curiosa y más atrapante, ¿no? El qué pasó, por qué, porque todos sabemos que el acta de la independencia se firmó en Tucumán, pero ¿por qué en Tucumán y no en Buenos Aires, donde había sido la revolución en 1810? Porque esto empieza en 1810, ¿no? Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un poquito de antecedentes. En 1810 tenemos la revolución, empieza ese periodo de pretender, ¿no?, lograr una nación independiente fuera de lo que eran los dominios de la corona española. ¿Qué sucede? Tenemos una serie de circunstancias. Vamos a partir de una base que en el seno de la revolución había dos fracciones muy antagónicas, ¿no? Los morenistas, bien revolucionarios, radicales, que querían cortar, ¿no?, de raíz con todo lo que tenía que ver con ser, digamos, el dominio de España. Y después los saavedristas, que eran más moderados, conservadores. ¿Por qué digo esto? Porque esto se va a volver o sea, no es que vuelve, se sostiene hasta la independencia y muchos años más, ¿no? Esta puja, cuando hablamos de la brecha o de las diferencias, eso pasó desde el minuto cero, ¿no?, en nuestra historia. Entonces sucede que a partir de la Revolución de Mayo, con estas dos posturas, se da una serie de sucesos. Viste que tuvimos, los triunviratos. Primero la primera Junta de Gobierno, Junta Grande, donde se suman los representantes de otras provincias. Después tenemos ese intento de triunvirato, primero, segundo, aparece Alvear en escena, traidor número uno, mal que me pese el apellido, pero bueno, y claro, si cuando digo esto lo tengo que aclarar. Claro. ¿Por qué? Y ahí está el problema, justamente, por qué el Congreso se hace en Tucumán. La vinculación está con Alvear. Alvear siendo director, bueno, después está el director supremo, la asamblea del año 13, que bueno, intentó, la idea era que declarara la independencia, no lo logra, instituyó una serie de leyes, ¿no? Sabemos la Asamblea del año 13, pero bueno, no se logró convocar un congreso para declarar independencia. En ese interín, en 1815, estando como director supremo Alvear, es que manda una misión diplomática secreta a Portugal, a España, a Brasil. En Brasil estaba el embajador, una especie de representante de la corona inglesa, y él ofrece, ¿sí?, así está la carta, está todo muy documentado, ofrece las Provincias Unidas de Río de la Plata bajo dominio español. Quiere hacer un intento, ¿no? Esto fue un escándalo. San Martín se entera, que estaba en Cuyo preparando el cruce de los Andes, siendo gobernador de Cuyo. Se entera Belgrano, que también estaba, ¿no?, en parte del ejército del norte. Se sublevaron. Bueno, fue un escándalo, fue un antes y un después en ese proceso, y deciden, obviamente esto generó una desconfianza con Buenos Aires y con todos los que estaban a cargo en ese directorio en ese momento. Entonces se decide llevar adelante un congreso en otro punto geográfico. Si nosotros miramos el mapa de aquel entonces, Tucumán estaba, o sea, lo que es hoy Tucumán, en ese momento era el centro del país, que no era país tampoco, sino del dominio, ¿no?, de las provincias, porque todo lo que es la Patagonia todavía era dominio de los pueblos originarios, no teníamos injerencia. Entonces se buscó un lugar estratégico. También Tucumán contaba con una situación bastante compleja, porque desde los valles calchaquíes del norte avanzaban también los intentos de reconquista española. Entonces, bueno, la situación era compleja, pero se decide, aunar todos los diputados en Tucumán. Y ahí aparece la famosa, no casita, no lo digamos en diminutivo, la casita de Tucumán. Cada casita, es un diminutivo. Primero que fue una casa hermosa, grande, pero bueno, esta famosa Francisquita también, que en diminutivo cariñosamente Batán de Laguna, que ofreció para que sesionara el Congreso. El Congreso de Tucumán abre sus puertas recién en el 24 de marzo, mirá qué fecha, 24 de marzo de 1816, y hasta que se logra, ¿no?, la firma de la independencia. 9 de julio. Exactamente, y sesionó hasta febrero del 17. O sea, sí, eso también. Siguieron después. Porque, la intención del Congreso no era solamente, obviamente, declarar la independencia, era lo principal, pero había que gestionar un montón de detalles de cómo avanzar en ese proceso de formación del Estado Nacional que se pretendía.
monarquía. Y el debate principal que aparece acá Belgrano, que trae noticias de Europa, es que en Europa habían vuelto las monarquías, que el sistema monárquico constitucional sería el más adecuado. Bueno, se debate la forma de gobierno. San Martín estaba en Cuyo, como te decía, preparando el cruce de los Andes, digamos, avalado por un cargo político que era el de gobernador de Cuyo, pero estaba preparando esa gesta. Tenía un representante, como todas las provincias, ¿no? Godoy Cruz era el representante de Cuyo, y San Martín estaba continuamente mandando información, solicitando determinadas cuestiones, digamos que apretando, como quien dice, para que esto se resolviera, porque el cruce de los Andes implicaba ir a liberar... Lo que él dice en lobby. Claro, sí, tal cual. Pero bueno, había claro. por supuesto, estaban los representantes porteños que no querían, ¿no?, ciertas cuestiones. Cuando a Belgrano se le ocurre, y esto no fue un chiste, se le ocurre proponer a un monarca incaico, lo hace desde una postura que la tenía San Martín, la tenía Artigas, la tenía Güemes, de darle lugar y reconocimiento a los pueblos originarios. Ellos eran muy conscientes de quiénes poblaban y el valor que tenían, ¿no?, las comunidades y las culturas y lo importante que hubiera sido tener un representante, pero imagínate que para la época fue un disparate, se tomó muy mal, generó un debate muy grande, se quitó, digamos, de la mesa. ¿Por qué sería? Porque no eran instruidos. Las excusas eran varias. Principalmente que el escándalo era de reconocer a los pueblos originarios y no a las grandes élites criollas. Acá tenemos tener en cuenta que había muchos intereses que tenían... Como siempre, que tenían... algunos eran más de apoyar, o sea, de no terminar del todo con la corona española por los intereses que tenían económicos. Otros apoyaban la injerencia de Inglaterra, que después fue, en reiteradas oportunidades la tuvimos, ¿no?, la presencia de Inglaterra metiendo ahí la cuchara. Entonces había intereses. Y fíjate vos qué pasaba. Era darle reconocimiento a una cultura, no te olvides que había habido muchos líderes, entre ellos Tupac Amaru, y había un hermano de Tupac Amaru que estaba detenido en España, que era uno de los que se pretendía que fuera el líder monárquico. Iba a ser una monarquía constitucional donde era una imagen más bien simbólica el monarca, y el lado constitucional le daba el aval, ¿no?, político. Pero fíjate vos por dónde viene también el tema, que era más económico que político, ¿no?, o ideológico. San Martín, entre otras instrucciones, cuando manda Godoy Cruz, se presenta el primer proyecto proteccionista de la industria argentina, en ese momento no era argentina, pero bueno, de nuestra tierra, que es lo que, entre otras cosas, hizo San Martín, de proteger la industria nacional vitivinícola. San Martín veía, ¿no?, muy bien, visionario, la potencia que tenía Cuyo con respecto a la vitivinicultura, y entre otras indicaciones manda esto al Congreso. O sea, que el Congreso se estaba ocupando no solo de declarar la independencia, sino de organizar, ¿no?, el país, de cómo íbamos a solventar económicamente. Cómo había que solventar. Exacto. Bueno, de esto también Artigas con todo lo que fue la industria yerbatal. También Belgrano tenía mucho peso en sus propuestas que apoyaban la industria nacional para salir adelante, ¿no? El progreso estaba, nosotros los recursos los tuvimos siempre. Ellos pensaron con qué recursos contamos y a partir de ahí organizarnos. Y no estar dependiendo, porque se firma la independencia política, pero en lo económico seguimos ¿no?, teniendo una dependencia. O sea, Inglaterra siempre estuvo con mucha injerencia, con mucho poder, y había gente dentro de nuestro territorio. Por eso esta cuestión de decir, bueno, ¿qué había detrás de todo eso? ¿Por qué no querían avanzar con la independencia o no querían avanzar con determinadas decisiones o avances económicos? Bueno, todo eso se debatió en el Congreso, ¿no?, de Tucumán. Se firma el acta, había más de 30 representantes de las distintas provincias. Otro dato anecdótico que no sé si se habla mucho, pero que es bastante importante para los símbolos patrios, se oficializa el uso de la bandera en el Congreso de Tucumán. La bandera fue un tira y afloje entre Belgrano, Rivadavia, que sí, que no, que los colores. Bueno, recién en 1816 se formaliza el uso de la bandera. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con detalles que van sentando las bases para este Estado-Nación que se va a consolidar recién entre 1853 y 1860, ¿no?, entre la declaración de la Carta Magna, ¿no?, de la Constitución, después el ingreso de Buenos Aires, que estaba aparte. ¿Quién te parece, quién es tu héroe en esta historia del 9 de julio?
Mirá, ¿Quién es el que vos decís, la verdad, que es alguien que todavía no nombré y que todavía no tiene injerencia directa, o sea, porque no participó le dio el pase. Exacto, no participó. Ya que estamos en el Mundial. Sí, no en la jerga futbolera, que sería el capitán. No participó directamente del... Vos fíjate que los grandes héroes de aquel momento no participaron directamente del Congreso. San Martín estaba como gobernador en Cuyo. Belgrano había estado en Europa con misión diplomática y participa, pero como informante, ¿no? No participa como diputado. Bueno, Artigas ya había tenido conflictos en la Asamblea del año 13 con sus instrucciones, ¿no? Bueno, Artigas era uno de los más revolucionarios y era el principal defensor de los pueblos originarios, de la industria nacional y de, bueno, Artigas, es una lástima haber perdido a Artigas en este camino. ¿Quién es para mí un gran protagonista del 9 de julio? Martín Miguel de Güemes junto a su hermana Macacha Güemes. Cuando digo los Güemes, me refiero a los hermanos. ¿Por qué? Tucumán estaba siendo punto estratégico, te dije, de los intentos de reconquista de España, la corona española, y se pudo llevar a cabo, ¿no?, el Congreso porque Güemes estuvo constantemente participando de esa defensa, de ese control, de esa vigilancia del norte de nuestras provincias. De hecho, San Martín lo dice... Para que no lo invadieran. Exactamente. Vos imaginate que esto ya se sabía en la corona, que se estaba intentando firmar una independencia y el esfuerzo de las tropas realistas era ¿no? Estaba con todo. Acá también hay un dato anecdótico. Güemes lo conocemos como el líder o el caudillo de los infernales, que eran las tropas de Güemes, que estaba consolidada por gauchos más que por gente, digamos, dedicada a las milicias. Era más el sentimiento y las ganas que el conocimiento en estrategias militares. Pero Güemes organiza y... Fue tan, digamos, conocido sus formas, esto de los ataques de guerrilla y sorpresivos, y el coraje que tenían los gauchos de Güemes, que eran conocidos como los infernales. Claro. Pero hay una anécdota acá también. Había un pelotón español que eran los angelicales. Entonces un poco hasta un los juego, infernales, los angelicales. Era un poco, ¿no?, un juego también ahí. María Eugenia pensaba cuando Pergolini hizo con el historiador Felipe Piña, esa puesta en escena algo donde habrán ellos hecho. Estaban. Sí. Fue hermoso eso, Mira, ¿no? Vos como profesor momento, de historia le tenías, obviamente debes haber visto algunas cuestiones que no eran tan así. Mira, ¿o no? Tengo una postura tomada respecto a ese programa. Cuando eso sucedió, yo me acuerdo que estaba estudiando profesorado de historia, fue hace muchísimos años, más de 20. Sí. Fue el boom, para la gente joven y para aquella gente que no gustaba de la historia o no le interesaba. Yo creo que contada desde otro lado. Exacto, claro. O sea, el objetivo, viste cuando decís el fin justifica los medios, bueno, acá tuvo un buen resultado, acercó mucho a la gente, más que nada a los jóvenes, a la historia. A mí no me gustaba el formato, me resultaba como medio, no sé si una falta de respeto, no lo quiero ser tan exagerada, pero me parecía algo como muy liviano, tomado, ¿no? Viste que había mucho humor, había mucha sátira, las escenas, estaba muy bien hecho, la producción estaba muy bien lograda, pero a mí en su momento no me cayó bien. Pero desde el lado académico, desde el lado formal, desde el lado serio de la historia. Ahora, hoy Felipe Piña está en un lugar, para mí también, maravilloso. Yo hoy destaco que Felipe Piña ha llevado la historia como lo hizo también Félix Luna, ¿no? Popularizó y acercó a la gente al entendimiento de la historia. Es una persona que te habla claramente de la historia y te cuenta, así como estamos haciendo ahora, detalles de la historia que la hacen más atrapante, más interesante. Claro. Y no ese nivel académico y sofisticado que tuvo en muchos tiempos, o memorístico, datístico. Viste que la historia en muchos tiempos fue números, batallas, fechas, sin entender el proceso. Cuando tenías que dar los exámenes en la escuela. Exacto, viste, era todo muy demasiado estadístico, y no, la historia pasa por otro lugar, pasa por entender esto que te contaba de Alvear. Yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe, que por qué el Congreso se hizo en Tucumán, por la desconfianza que había en los porteños del resto del país. No, en Buenos Aires estaba todo muy caldeado, fue tomado como una traición a la patria, y lo fue, obviamente, ¿no? El querer ofrecer las tierras americanas a otra potencia. Estábamos intentando sacarnos a España de encima y él ofrece a Inglaterra. Claro. Tendría sus motivos, por supuesto, pero
Después terminó Claro. tuvo que exiliarse porque, bueno, fue denunciado y demás, como Rivadavia también. Rivadavia también tuvo sus causas, porque Rivadavia era otro también, ¿no? La primera deuda externa, en el año 20 y pico, cuando asumió como primer presidente, también la toma él, ¿no? En realidad la toma antes por el famoso préstamo Baring Brothers, para supuestamente hacer un puerto, ¿no? Para tener un puerto a la altura, y bueno, ese puerto nunca se hizo y la plata tampoco nunca apareció, y la terminó pagando Roca en el 80. Pero bueno, por eso digo que venimos de raíz con un montón de cuestiones lamentables. Imagínate que si hoy la justicia está lenta, en aquel momento no obvio, existía. los tiempos eran otros. Hay otro dato anecdótico, curioso si se quiere, de la vida personal o amorosa de estos próceres que tenían. Fíjate vos que después del 9 de julio se hace una fiesta en Tucumán. ¿Era medio Alberto Fernández? Y no, tanto no, aquí no sé. No sabemos, no sé claro, si no para había, tanto, pero eran bastante... No había redes en aquel momento. Igualmente, bueno, una de las amantes, ¿por qué? Porque no era una relación oficial y ella estaba casada. La hermana vendría a ser la cuñada de Rosas, la hermana de Encarnación Ezcurra, Josefa Ezcurra, fue amante mucho tiempo de Belgrano y tuvo un hijo con Belgrano, y ese hijo lo crió Rosas y la mujer como hijo propio. O sea, no se supo hasta mucho tiempo después que ese hijo, y bueno, esto fue en plena revolución, Belgrano estaba en el Ejército del Norte, no tuvieron vínculo más que, bueno, ese amorío. Ahora, después la que sabemos que fue la no esposa, porque no se llegó a casar, pero sí que tuvo una hija reconocida, que fue justamente en la fiesta del 9 de julio, que se hizo una fiesta una vez que se firmó el acta. Sí. Al otro día se hizo una fiesta muy bonita. Había una mujer que se llamaba Dolores Helguera, María Dolores Helguera, que era una de las mujeres más bonitas de Tucumán. Tiene una relación con Belgrano. Belgrano se enamora de ella y tienen una hija, Manuela, porque como su padre, Manuela, Mónica del Corazón de Jesús, como se llamaba Belgrano. Y tuvieron una hija en el año 1819, bueno, que ella tuvo una relación más formal, se supo, ¿no? Más transparente, si se quiere. Porque eran hombres comunes y corrientes, o sea, son próceres y todo, pero digo, el hombre es, el hombre como género, hombre-mujer, está diciendo, ¿no? Que tenían vida social, vida íntima, por supuesto. Lo que pasa es que vida íntima, y también se podían equivocar, y todo, porque uno lo ve como impoluto, como cosas que no, pero eran tipos comunes. Bueno, de eso también lamentablemente se encargó Bartolomé Mitre, que fue uno de los primeros historiadores, o que escribió sobre la historia, escribió una historia muy, como dicen algunos, de bronce, muy limpia, idolatrada, muy claro, impoluta. En realidad eran hombres de carne y hueso, como decís vos, que tenían sus defectos y virtudes como todo, y que tenían su vida también. Yo siempre lo comparo con la Biblia, porque digo, cuando uno lee la Biblia cree que los profetas, qué sé yo, Moisés, Abraham y todo ese tipo de líderes. Eran líderes absolutos, como que no se equivocaban, ¿no? ¿Viste? Que andaban con la paloma del Espíritu Santo en el hombro. No, eran hombres comunes y corrientes. Que los hace más valiosos todavía, o sea, entender que eran como nosotros, ¿no? Y que sin embargo llevaron adelante de esas causas. Claro, evidentemente tenían una inteligencia por supuesto, bastante más elevada que la gente común, pero en realidad eran hombres. Eran hombres de carne y hueso. Sí, lo que decís vos de la formación. Yo siempre nombro estos cuatro, ¿no? San Martín, Belgrano. Es importantísimo. La formación que tuvieron San Martín, Belgrano, Güemes y Artigas, siempre los nombro los cuatro. Los cuatro tuvieron una formación, un estudio, obviamente también una personalidad, ¿no? Que los llevó a ser lo que fueron, pero yo creo que todo eso es lo que hay que hoy hacer trascender, conocer. Hay un dato también curioso de la Declaración de la Independencia, que la acta, perlita. La ver, ¿cuál es la perlita? El acta original está desaparecida, se la robaron. Cuando el Chasqui iba de Tucumán a Buenos Aires, hay varias teorías. Algunos dicen que fue adrede, no es que fue un robo, ¿no? Así al pasar. El robo sí existió, pero se roban de las carretas que iban en ese momento, un montón de pertenencias. Las saqueaban. Exacto, eso existía y era habitual, pero en una de las valijas que se roban estaba el acta. Se tuvo que hacer un acta, o sea, es la que está hoy como acta de la Independencia, es una copia, la original no está. Desapareció en ese robo. Ahora,
El acta, la que sí, digamos, después trascendió, esto es un dato no menor, se hizo traducir en imprenta, en ese momento estaba la imprenta Los Niños Espósito, que era una imprenta de las pocas que había, ¿no?, en este sector. Mi tío, el Lalo, somos parientes con el Lalo. No sabía. Sí, tenemos mi abuela y el papá de Lalo eran hermanos. Mira. Nos saluda para la gente que está escuchando, los imprevistos de la radio. No, te decía que el acta fue traducida a se hicieron 3.000 copias en ese momento, 1.500 en castellano, 500 en aymara y 1.000 en quichua. ¿Por qué? Fíjate vos, había un montón de gente. Para que lo pudiera entender. Claro, que no hablaba castellano. Claro. O sea, fíjate el pensamiento congresista de Tucumán, cómo pensó justamente en que toda la población supiera lo que estaba pasando. Y algo, con esto terminamos, que no es un dato menor, cuando se declara la independencia, el 9 de julio, el acta decía que nos independizábamos de Fernando VII y sus sucesores, la metrópoli de España. San Martín le dice, muchachos, ¿y qué pasa con las dominaciones, o sea, los dominios, el dominio, ¿no?, las potencias extranjeras que no son España? Dejamos abierta la puerta que pueda venir otro. Claro. Entonces se reformula a los 10 días, se vuelve a escribir y se le agrega que también estábamos independizando de todo aquel que quisiera o pretendiera dominar. Bien San Martín, bien ahí. Astuto San Martín. A ver, claro, hubo otros que lo dijeron, ahí pero al que le dieron bolilla fue San Martín, ¿no? Ahí está, como bien vos decís, la preparación, ¿no? Y la inteligencia. El momento justo estar en el detalle, estar ¿no? en el detalle. Un visionario para a futuro también, ¿no? Claro, así que bueno, esa es un poco la historia del 9 Bueno, qué lindo, de julio. la verdad es que me encanta a mí escucharte, cómo nos contás la historia, la haces como más cercana. Y bueno, agradecerte mucho. Y también si ves los partidos de mundial y todo ese tipo de cosas. Mira, vos sabés que yo fui muy futbolera en los tiempos de Maradona, en los tiempos que yo era más chica. Hoy tengo un hijo que juega al fútbol. Anoche estaban los chicos en casa con la picadita, pero no me surge el fanatismo. Ay, no. O sea, que anoche no estuviste. No miré el partido, no. Yo te cuento lo que estaba haciendo anoche. Los chicos estaban en la habitación con la picadita y la puerta cerrada, pues yo estaba escribiendo, Nora. Estoy escribiendo un libro. Ay, qué lindo. Ratito que tengo de mi vida, que no es mucho, ¿no? Libre. Y yo sí los escuchaba, que bueno, imagínate los exabruptos de los niños. Claro. Y me di cuenta que era un partido bastante. Pero no, a mí no me surge un fanatismo. No. Y hasta a veces, no te digo que me molesta, pero me duele un poco que mucha gente solamente sienta ese fervor patriótico únicamente cada 4 años. Esa es mi crítica. Seríamos tan distintos si hubiera ese fervor patriótico en todo momento. Todo el tiempo. Y que festejemos o nos quejemos, ¿no? Reclamemos de la misma manera, con las situaciones que atraviesa nuestro país, con el mismo fervor que le ponen al deporte. A ver, cierto. Es valioso, es hermoso, es sentir que todos los países, ¿no?, que se representan y es una manera de festejar la patria, pero en este momento no me... Estoy escribiendo un libro. Sería como la excepción. Estoy escribiendo un libro. ¿Qué hace la profesora de historia? No, pero claro, es profesora de historia. ¿Y se puede contar algo o no? ¿Del libro? Sí, tiene que ver con la historia de las mujeres. A ver, que participan en el certamen más machista. Hay un certamen que es el Campeonato Nacional de Malambo, que tiene casi 60 años, y dentro del certamen hay un rubro que se llama Paisana Nacional. La mujer participa con una propuesta representando a una mujer de la historia de su provincia. Es maravilloso, Nora. Yo hace 6 años que está este rubro así, entonces va de cada provincia una mujer que la eligen en su provincia y lleva la historia, 5 minutos tiene para contar la historia, actúan, bailan, cantan, recitan, hacen un trabajo, una obra en 5 minutos. A ver, para que tengas una idea, este año en la final estuvo una chica de Tierra del Fuego representando una enfermera de Malvinas. Estuvo una chica de Río Negro representando... ¡Qué emocionante! Terrible. Una chica representando a Aimé Painé, la primera mapuche que sale a reclamar los derechos, que cantaba, de Río Negro. Y una chica la que ganó, que de Santa Fe, que recreó una mujer en tiempos de la Forestal, cuando fue aquel... Bueno, episodio también muy trágico de nuestra historia. Y todas las chicas que participan en ese rubro llevan una mujer de la historia de su provincia a la proyección escénica y se elige, como se elige el campeón de Malambo, se elige la paisana nacional. El libro tiene que ver con las historias de estas mujeres, relacionadas obviamente con las historias de nuestras mujeres
hermoso. Me No me digas que es hermoso. me encantó, porque me encantó. encontré, bueno, yo hace años que estoy abocándome a la historia de las mujeres, pero encontré la excusa justa. Yo hace muchos años que escribo en la página de Diego Abdo, que ha estado acá participando. Sí. Diego, fuimos juntos a la escuela y ya hace como 5 años que me invitó a participar. Tengo artículos en Pampa Húmeda, pero nunca escribí un libro, es mi primer libro. Ay, qué lindo. Así que bueno, estoy te felicito y espero que cuando lo tengas lo presentes, te lo venís a presentar. Gracias, bueno, Nora. María Eugenia, gracias a vos. Un gusto.